Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez. Tengo hoy el inmenso placer de hablar con Luis García Montero, que como ustedes saben quizás es uno de los grandes poetas de nuestra lengua, pero es que aparte de eso es novelista, ha escrito novelas como Alguien dice tu nombre, ha escrito novelas también que no son estrictamente novelas, como Mañana no será lo que Dios quiera, una novela que es una biografía, una suerte de biografía novelada de Ángel González, el gran poeta. Pero también ha pasado Luis por la política y también ha hecho periodismo. Tiene muchas facetas muy distintas y yo espero hablar de la mayoría de ellas hoy. Bueno, Luis, bienvenido. un gusto estar aquí en el gimnasio en Bogotá y estar contigo. Un gusto. Oye, quería comenzar preguntándote por los orígenes de la vocación poética, pero como en realidad lo que quiero es una respuesta en particular, te la voy a pedir así directamente. Cuéntanos cuál fue el libro, esa anécdota tan bella que cuentas con frecuencia, cuál fue el libro que despertó esa vocación que leías con tu padre y hay una especie de semilla precisa que es un poema Sí, especial. fíjate que en ese sentido yo creo y estamos de acuerdo y lo hemos hablado que en el sedimento de todo escritor lo que hay es un lector, alguien que se ha emocionado leyendo. Y yo entré en el mundo de la literatura porque mi padre tenía la costumbre de leer en alto un volumen, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Él, con las mañanas de los domingos, sobre todo, con una voz teatral, leía sus poemas preferidos, que eran poemas con planteamiento, nudo y desenlace. Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, un volumen de Bergua, pues te podía leer La canción del pirata de Espronceda, El tren expreso de Campoamor, algún romance histórico, y a mí en concreto me conmovió mucho oír la canción del pirata de Espronceda. Esa sensación de rebeldía, de vitalidad, en la voz teatral de mi padre me marcó mucho. Y eso se relacionó con otro par de anécdotas que marcaron mi vida, sobre todo como lector, que es lo que me llevó a la literatura, porque yo, por ejemplo, estudié una carrera de filología, hice una tesis doctoral, una oposición de titularidad y otra de cátedra para conseguir que me pagaran y poder ganarme la vida con lo que hubiese hecho aunque no me pagaran, que era leer y hablar de los libros que leía. Y eso tuvo que ver con el azar de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana de mi padre, con ser el mayor de 6 hermanos. La frase que quizá yo más he oído en mi infancia era mi madre diciendo: tengo 6, sí, los 6 son míos y todos varones, porque iba buscando la niña y la niña no nació. Y ellos tenían una habitación cerrada que llamaban el salón de las visitas, porque como éramos traviesos y éramos 6, lo rompíamos todo. Y entonces cerraban una habitación para que cuando llegaba mi abuela o alguna visita no estuviesen las sillas rotas ni el sofá roto, ¿no? Y allí estaba la habitación en la que mis padres tenían su biblioteca. Y yo encontré un día, saltándome la prohibición de entrar, las obras completas de Federico García Lorca. En la editorial Aguilar, un volumen encuadernado en piel, en papel Biblia, y yo empecé a leer y me emocioné, porque de pronto leía y tuve el pellizco de decir: lo que me están contando es algo que tiene que ver conmigo, pero que yo tengo que descubrir, porque de pronto había una canción donde decía: aunque sepa los caminos, yo nunca llegaría a Córdoba. Y decía: ¿qué es esto de saber el camino y nunca llegar a Córdoba? Y empecé a preguntarme, y en una de las preguntas de pronto descubrí que eso lo había escrito un poeta que había nacido en mi ciudad, en Granada, y que había sido fusilado en una guerra 22 años antes de que yo naciera.
y empecé a preguntarme todo lo que había debajo de los escombros del silencio en la ciudad de Granada por culpa de la guerra civil, y eso me fue atando a la literatura. Y hay otro hecho, otra anécdota que a mí me gusta recordar también. En el Colegio de los Padres Escolapios de Granada, donde yo estudiaba ya como jovencito que leía a Lorca y que se acordaba del Pirata de Espronceda, tuve la suerte de que un profesor, el padre Antonio Díaz, bajó un día un tocadiscos a clase y puso un disco que un jovencito cantautor, Joan Manuel Serrat, entonces Juan Manuel Serrat, había hecho con versiones de poemas de Antonio Machado a los que le puso música. Y a mí me conmocionó tanto que el primer disco que yo me compré en mi vida con un billetito del regalo de mi abuelo cuando cumplía 9 o 10 años fue el disco de Juan Manuel dedicado a Machado. Y yo creo que ese azar de vida que pasa de las 1000 mejores poesías y de Espronceda a Lorca y de Lorca a Machado fue lo que me hizo lector, y debajo de toda mi experiencia pues está el lector que admiró tanto a lo que leía que quiso hacerse escritor. Después, muchos años después, Serrat te llama y te dice que tiene una propuesta para hacerte, que le acaba de poner, ¿no? Poner música a un poema tuyo. Y fíjate que eso tiene que ver también con los que tenemos vocación literaria. Yo había conocido a Serrat a través de Joaquín Sabina, nuestro amigo, y bueno, y también por cosas, porque yo había escrito que era poeta porque había oído un disco de Serrat y tal, y un día estaba escribiendo el artículo del periódico, suena el teléfono, ya es Serrat. Y me dice, oye Luis, he musicado un poema tuyo, Canción de Brujería, de Habitaciones Separadas, te lo canto y si te gusta lo grabo en mi próximo disco. Y por teléfono me cantó una versión que había hecho de un poema mío. Y a mí me emocionó mucho, 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 mucho. Y eso tiene que ver con lo que significa la vocación. Yo a mis alumnos les digo constantemente que no es lo mismo tener un empleo que tener una vocación. El empleo es fundamental y cuando hay paro, pues uno sabe lo importante que es tener un empleo porque tienes que ganarte la vida. Pero la verdadera fortuna es tener una vocación, dedicarte a aquello que te permite comer de tu trabajo, pero que te realiza como persona y que tiene que ver con lo que te hace de manera profunda ser y estar en la vida. Y cuando a mí Serrat me cantó la canción de Brujería, yo tuve una emoción que no tenía que ver con la vanidad. Que te cante Serrat en España es muy Siempre está importante, bien, sí. o aquí es muy importante. Es que Serrat ha cantado a Machado, a Miguel Hernández, a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Mario Benedetti, a tantos y tantos poetas. O sea, que te cante Serrat es una vanidad. Yo en ese momento no pensé, coño, me va a cantar Serrat. Lo que pensé fue en el niño de 10 años que con un billetito en la mano había ido a una tienda a comprarse un disco de Serrat porque le había emocionado las versiones que él había hecho de Antonio Machado. Y de pronto comprendí que mi vida tenía sentido y que había tenido una suerte porque me había dedicado a la literatura y lo que yo era con 40 y tantos, 50 años, tenía que ver con el muchacho que se había enamorado de la poesía, ¿no? Y eso es importante y por eso reivindico mucho que tener un empleo está muy bien, pero que lo verdaderamente afortunado es poder dedicarnos a esa vocación que nos hace desarrollarnos como personas y que nos mantiene en coherencia con el adolescente que fuiste a la hora de tomar decisiones. Oye, empezaste a publicar poemas, empezaste a leer poesía en público en un momento muy particular de la historia española, en la transición democrática, saliendo de la muerte de Franco, de un ambiente represivo, de censura.
Sí, ¿Qué papel jugaba la poesía en ese momento para ustedes? La poesía que siempre, para mí, siempre ha tenido una comunicación directa con la situación social que se vive y ha sido su reflejo en muchos sentidos. yo empiezo a escribir todavía en una dictadura que había durado mucho tiempo, me acerco a la política que luchaba por la democracia y por la libertad en un momento de situación histórica donde pues existen también contradicciones. Yo militaba en favor de la democracia, pero a mí me gustaba mucho la poesía amorosa, la poesía que te invita a pensar qué digo cuando digo soy yo. Y había muchos compañeros en la universidad de militancia política que cuando uno escribía un poema de amor tardaba poco en llamarte pequeño burgués reaccionario porque la subjetividad no tenía que ver con el compromiso político. Y parece que para estar comprometido tenías que escribir sobre la huelga que se le hacía al franquismo del último año y no se podía escribir un poema de amor. Y en ese momento yo tuve la suerte de encontrar también algunos profesores. Los que nos dedicamos a la educación y somos profesores, siempre tenemos el aliciente de decir, a mí hubo alguien que me abrió caminos y que fue importante en mi vida. Y uno, pues después de discutir sobre las leyes educativas, sobre la situación de la universidad, cuando cierras la puerta del aula y miras a la gente, te entra la inquietud de decir, mirándole a los ojos a los alumnos tan jóvenes, ¿qué puedo hacer yo que le sirva a esta gente, no? Bueno, pues yo me encontré con un profesor que me ayudó mucho a comprender otras cosas y con un libro de Antonio Machado, el Juan de Mairena. Vuelvo a Machado, a Serrat y a los poemas de Machado, y además hablando contigo y pensando en que al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, con el título de tu maravillosa novela, ¿no? Volver la vista atrás. Machado, hay un momento en su Juan de Mairena, que es un libro donde un profesor habla con sus alumnos, que explica que la historia no solo pasa por las grandes batallas, no solo pasa por los grandes acontecimientos bélicos, por las fechas, sino que pasa también por los sentimientos. Nuestra educación sentimental es histórica. Cuando mi hija dice yo soy mujer, dice una cosa muy distinta a la que decía mi abuela al principio del siglo XX cuando decía yo soy mujer. Y cuando yo digo ahora yo soy hombre por fortuna, lo intento, digo una cosa muy distinta a lo que mi abuelo y mi padre decían al decir yo soy hombre, porque nuestra educación sentimental, nuestra relación con la sexualidad, con el amor, con la convivencia, con la vida, con el trabajo, ha cambiado. Y en ese sentido, las verdaderas transformaciones no tienen que ver por las indagaciones formales, sino que tienen que ver con la educación sentimental, con lo que decimos cuando decimos soy yo. Y eso a mí me atrapó y me hizo apostar por una poesía que se comprometía políticamente, pero no a la hora de denunciar la barbarie de una dictadura, aunque no me he callado cuando he tenido que denunciarlo, sino también cuando pensaba que una democracia en la España de finales de los años 70 no era simplemente pedir el derecho a votar cada 4 años, sino pedir el derecho a cambiar las cosas al preguntarme qué digo cuando digo soy yo, y al preguntarme sobre la educación sentimental y sobre la relación de los hombres y las mujeres y sobre lo que era la sexualidad y sobre lo que era la convivencia. Y en ese sentido, pues una democracia tiene que ver con lo que decimos cuando decimos te quiero, no solo con la posibilidad de votar cada 4 años.
Y a eso me he dedicado en la vida, a escribir poemas para preguntarme qué digo cuando digo te quiero, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que un compromiso histórico es también el preguntarnos por los sentimientos, y que la literatura tiene que ver con eso, y que no tiene que ver, bueno, quien quiera que te llame pequeño burgués pues, por hablar del amor. Pero, por ejemplo, tú acabas de publicar un libro, el de la traducción del mundo, las conferencias que diste en Oxford, y piensas en la ficción. Y la ficción abre sus grietas, y la ficción no es simplemente dar testimonio notarial de la realidad, sino imaginar moralmente la vida de un personaje que cuando habla de su amor, cuando habla de su miedo, cuando habla de su ilusión, cuando habla de su alegría, tiene que ver contigo, pero también abre un espacio en el que tú puedes reconocerte pensando en el otro y haciendo que el otro te sirva para pensar en ti mismo, y haciendo que cuando tú pienses en ti mismo, pues estés respetando al otro. Y esa posibilidad de la literatura, de la ficción, que hable las grietas a las versiones más zafias y más supremacistas de la realidad, pues es lo que nos permite que nos sentamos complicados con la vida cuando apostamos por nuestra vocación literaria, y que a la hora de escribir una historia de amor, o una historia de un personaje como Cabrera, o una historia sobre lo que significa tener en un hospital a tus hijas mellizas, o de lo que significa pensar en la alegría y en la memoria, pues nos ayuda a comprender la realidad en su dimensión humana, y a saber que debajo de las grandes teorías históricas pues estamos los seres de carne y hueso que encarnamos los sentimientos de la vida, y el compromiso empieza por los sentimientos de la vida. Y para mí ese es el compromiso de la poesía. Hay muchísimas cosas sobre las que me gustaría ahondar de todo lo que acabas de decir. Eh, Mencionabas a Machado y a Juan de Mairena. Ahí es donde está, aclárame, ahí es donde está aquello de tu verdad, no, Sí. la verdad, acompáñame a buscarla, la tuya guárdatela. Ese ¿no? es un proverbio de Antonio Machado, que a mí me ha servido mucho, porque claro, uno hace tejidos y relaciona. Aquí se está hablando de periodismo. Yo siempre recuerdo la reflexión de Albert Camus cuando se hace cargo de Combat, y dice: yo como periodista no puedo comprometerme a tener la verdad, me comprometo a no mentir. Y en un mundo de dogmas, de gente que se cree en posición de la verdad, de movimientos fanáticos muy alimentados por el populismo, no del conflicto debatido en un parlamento o en una discusión, sino el líder absoluto que tiene la verdad, pues hay gente que se cree en posesión de la verdad. Y estamos muy acostumbrados a saber que el que se cree en posesión de la verdad responde casi siempre a un fanatismo que depende de una coyuntura. Y lo que yo le pido a la literatura, al periodismo, a mi poesía cuando escribo, no es creerme en posesión de la verdad, sino mi compromiso con no mentir. Porque puedo estar equivocado, pero conscientemente no miento. O puedo creer en una cosa, pero el otro puede tener razón. Y en ese sentido, a lo que me comprometo yo es a no mentir. Y esa reflexión de Albert Camus tiene mucho que ver con la poesía que yo aprendí en Machado, y en un proverbio que dice: tu verdad no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya, quédatela. La verdad, entendida como dogma absoluto, como esencia sin fisuras, no me interesa. Tu verdad no me interesa si te crees que tienes la verdad absoluta. Vamos a ponernos a conversar, vamos a ponernos a discutir, y vamos a ponernos de acuerdo en aquellas cosas que merecen la pena defender. Vente conmigo a buscarla. Y en el fondo, claro, como uno lee y busca tejidos, pues uno relaciona a Machado con Albert Camus o con Hannah Arendt cuando habla de la verdad
no frente a los dogmas absolutos, sino como el acuerdo de gente que necesita ponerse de acuerdo para convivir, ¿no? Y bueno, pues fíjate, otra lección de Antonio Machado en otro sentido, en el mundo que vivimos, y en eso yo soy leal a la poesía también. Antonio Machado, en su Juan de Mairena, le dice a los discípulos: un momento, la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensáis, está en poder pensar lo que decís. Yo he hablado de mis recuerdos infantiles o adolescentes en la dictadura. En una dictadura no se puede decir lo que uno piensa, y uno sabe lo fastidiado que es eso. Maldigo a todas las sociedades donde la gente no puede expresar libremente sus pensamientos. Pero la escritura te ayuda a dar un paso más, y sobre todo en esta época de mentiras falsas, de mentiras, de fake news, de bulos. No basta con poder decir lo que piensas, primero tienes que pensar lo que dices, porque hay mucha gente que se dedica a reproducir dinámicas de mentiras, de bulos, y que te convierten en una marioneta manipulada porque no eres dueño de tu propia conciencia. Y bueno, a mí me parece que el escritor, el novelista, el cronista, el poeta, que de pronto se pasa unas cuantas horas en su mesa de trabajo escogiendo cómo decir aquello que quiere decir, representa a cualquier persona dispuesta a pensar lo que dice antes de decir lo que piensa. Y por eso defiendo que una parte fundamental de la democracia tiene que ver con la cultura literaria. Esa palabra verdad es una de las que incluyes en un libro que se llama Las palabras rotas. ¿Tú crees que la poesía, desde luego la ficción también, sea ese espacio donde tratamos de recomponer las palabras, donde le devolvemos al lenguaje sus significados perdidos después de que han sido pasadas por la política? A mí me parece que sí. Mira, yo no creo que la cultura y la literatura nos haga inevitablemente buenas personas, porque, bueno, buena parte, y eso lo hablamos con facilidad, de toda la cultura y la literatura del siglo XX, viene del sentimiento melancólico de ver que nuestra fe en el progreso pudo desembocar en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, donde toda la tecnología podía convertirse en un arma de destrucción masiva. Y después hubo gente tan culta que se emocionaba leyendo música clásica y que acababa mandando a los judíos a los campos de concentración, que uno no puede decir que la cultura nos haga mejores. Ahora, la cultura, creo yo, que lo que sí nos hace es responsables de nuestra bondad o nuestra maldad. Que la cultura te hace dueño de tu propia conciencia y tú decides lo que quieres hacer. Y en ese sentido, pues la literatura propone una reflexión sobre las palabras que merece la pena. Palabras que yo creo importantes, como la palabra libertad. La palabra libertad puede significar en la cultura de hoy tener las manos libres para que uno haga lo que le dé la gana y no tener obstáculos. La libertad sin límites para que cada cual haga lo que le dé la gana. Yo creo que esa es una idea pues bastante neoliberal, o por lo menos que lleva la libertad a la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Y hay después otra tradición ilustrada, republicana, en la que yo me he educado, que cree en la libertad como un marco de convivencia donde sea posible realizarse personalmente sin dominación, donde nadie tenga las manos libres para someterte y evitar un sentimiento de igualdad y sobre todo de realización personal que no te convierta en una víctima de la servidumbre. Que la libertad puede ser la ley del más fuerte o
pues esa ilusión de vivir en fraternidad y en igualdad en un mundo en común donde ninguno seamos siervos. Bueno, pues a mí me parece que la literatura tiene que ver con eso y tiene que ver también cuando se plantea la verdad como la creencia en un dogma que a ti te hace poseedor de la vida de los demás y que te hace opinar sobre el presente desde el futuro. Yo, como soy un iluminado, vivo en el futuro y líder absoluto, os digo a los demás cómo os tenéis que comportar en el presente. Y tengo la libertad absoluta, el dogma. Y por otra parte, hay esa ilusión democrática de la libertad basada en el acuerdo, en la convivencia, vente conmigo a buscarla, que es decir, no vamos a hablar desde un futuro imaginado sobre el presente, sino vamos a ponernos todos alrededor del fuego a dialogar sobre el futuro desde nuestro presente. Y hablemos desde el futuro, desde nuestro presente. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Por simplificar, en una educación dogmática, la verdad se convierte en la verdad absoluta del comisario político, y en una educación democrática la verdad tiene que ver con el acuerdo de unos derechos humanos universales que deberíamos respetar entre todos si queremos convivir en una sociedad justa, ¿no? O sea que depende mucho de cómo manipulemos las palabras, claro, y definamos las palabras para reflexionar en lo que vivimos, y a eso se dedica la literatura también. Hay otra palabra en las palabras rotas que es importante en tu léxico, en tu diccionario personal. A mí me gusta esa expresión de Richard Rorty, un filósofo norteamericano, que habla de el léxico final, que son esas palabras que vamos acumulando a lo largo de la vida y que en un momento determinado nos definen lo que queremos, lo que esperamos del otro, lo que somos. Y en tu léxico final importa mucho la palabra resistencia. Sí. Hay un poema en este libro, 1 año y 3 meses, que se llama La Resistencia. Yo me pregunto si podrías leerlo, sí, ahora para nosotros. Sí, puedo leerlo. Yo creo que en una sociedad que a veces nos invita a ser demasiado optimistas y nos lleva a la ingenuidad, o demasiado pesimistas y nos lleva al cinismo, a decir nada tiene importancia, hay valores éticos que son los valores que tienen que ver con la esperanza y con la resistencia, ¿no? El poema al que se refiere Juan Gabriel tiene que ver con un libro que escribí a la muerte de mi mujer, Almudena Grandes, que tuvo una enfermedad, un cáncer por el que perdió la vida, y ella había escrito una serie de novelas, Los episodios de una guerra interminable, sobre la sociedad republicana que resistió durante 3 años frente al golpe de Estado del franquismo. Los nacionales, y hay que tener mucho cuidado con los nacionalistas, dieron un golpe de Estado en el 36 y cuando no les salió bien el golpe de Estado no dudaron en venderse a Hitler y a Mussolini para mantener sus privilegios en España. Vendieron España al nazismo y al fascismo. Y María Zambrano, la filósofa, escribió un libro maravilloso, Los intelectuales en el drama de España, diciendo que ha habido golpistas en la historia de España, de Latinoamérica, es verdad, pero muy pocas veces ha habido el hecho de que unos han querido dar un golpe en nombre de la nación y cuando han fallado han vendido la nación a un enemigo y la han sometido, ¿no? Y Almudena escribió en sus novelas la resistencia del pueblo de Madrid, que durante 3 años dio la batalla para no dejar la ciudad en manos del nazismo y del fascismo. Bueno, uno mezcla su vida personal, sus sentimientos con la historia, y yo escribí ese poema en un momento donde ella estaba luchando contra el cáncer, donde ella estaba ya muy mal, los médicos querían internarla en el hospital, ella dijo que prefería irse a casa porque ya pensaba que prefería morir en casa,
y al recorrer en taxi el camino del hospital a la casa, yo me acordé de las novelas de Almudena en las que una ciudad ya casi condenada a la derrota estaba intentando resistir hasta el último momento y escribí ese poema. La resistencia. Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros en manos de la historia. Es la razón del viento en casi todas tus novelas. La ciudad que resiste a un bombardeo, no pasarán las redes clandestinas que luchan contra el nazi, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche, así que regresamos al cuartel y el taxista no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no se lo reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas. Mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano que guardo entre las mías. Al regresar del frente en la luna menguante se dibujan las palabras amor y resistencia. Nada saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas, hoy el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. Mira, eso es, fíjate, ese libro que yo escribí a la muerte de Almudena es un libro que a mí me costó mucho trabajo y que tiene que ver con las reflexiones que Juan Gabriel hace en la traducción del Mundo al hablar de la novela histórica y volver la vista atrás. Cuando uno vive una realidad muy difícil y muy dura, la ficción tiene que llegar a un pacto entre la verdad de los hechos y la imaginación que puede desatar la literatura para comunicar emociones. Entonces, si él quiere describir la verdad de un personaje, pues si el personaje es real, pues puede tener una imaginación moral que con libertad le lleve a configurar una relación con el lector, pero cuando se trata de un personaje histórico como Cabrera, pues la verdad es que tiene que unir la verdad de la emoción con la verdad de la historia. Tampoco puedes inventarte nada que no tenga que ver con la familia o con los personajes históricos sobre los que estás escribiendo. Tienes que intentar elaborarlos literariamente para crear una emoción literaria, pero no puedes falsificar una historia ni inventarte algo, ni en la guerrilla, ni en China, ni en ningún sitio, que pueda llamar la atención como un impacto, pero que no sea vinculado con los hechos o con la verdad de los hechos. Y con la poesía ocurre lo mismo. Sí. Yo había escrito muchos poemas, incluso poemas de amor, donde yo sé perfectamente que el yo biográfico tiene que ser un yo literario, y si yo estaba contando una historia que sucedía en Nuevo México y tenía que ponerme a darle explicaciones al lector de por qué estaba yo en Nuevo México, pues decía, me llevo esta historia de amor de Nuevo México a Nueva York, porque en Nueva York nadie me va a preguntar qué haces tú en Nueva York, si en Nueva York pasa todo el mundo tarde o temprano. O sea que en ese sentido la verdad biográfica puede jugar con la ficción, y yo me llevo el avión de Albuquerque, Nuevo México, a Nueva York sin ningún problema. La cuestión es de pronto cuando tienes un yo biográfico muy cercano a la realidad
y cuando tienes que escribir un poema donde si te inventas algo te consideras un traidor. Sí. Y cuando te pasa algo tan importante como el sufrimiento, la muerte, la enfermedad de la mujer con la que compartes la vida, pues resulta que no tienes más remedio que hacer literatura, porque no se trata de decir cuánto sufre este hombre, sino de dialogar con el lector sobre la muerte y el sufrimiento de la condición humana, pero ese diálogo no puede basarse en un truco o en una mentira, sino que tiene que estar relacionado con la realidad. Y, por ejemplo, cuando yo leía la traducción del Mundo, pensaba de pronto, y eso lo pensaba también por Almudena, que la novela que tú has hecho tanto de raíz histórica tiene que conjugar la posibilidad de ficción de la literatura con la verdad de los hechos, ¿no? Y eso me ha pasado a mí a la hora de escribir este libro, porque en otros libros miento mucho sin mala conciencia. Yo he ligado mucho menos en mi vida de lo que he contado en mis poemas. Oye, pero fíjate que, bueno, una de las razones por las que ese poema me gusta tanto es justamente porque hay un momento en el que, por tomar un atajo, vas saliendo con Almudena en una silla de ruedas a coger el taxi, y el taxista da muestras, solo porque viene esta situación, da muestras de impaciencia, y claro, el lector imagina la situación difícil en la que están ustedes, y enfrentarse en esa situación difícil a la impaciencia ajena, a la intolerancia ajena, pues podría justificar ciertas reacciones. Y lo que dice la poesía es que tú no le reprochas nada a ese hombre porque tienes la lucidez de decir, yo no sé cuáles son sus batallas, no sé de dónde viene, no sé qué está viviendo en este momento. Entonces, de alguna manera, pones en escena algo que me gusta mucho a mí, que es esa especie de compulsión, casi vicio, que tiene la literatura de imaginar al otro, primero que todo, imaginar la realidad oculta del otro, ¿no? Ese valor que podemos llamar empatía o simplemente curiosidad o simplemente intuición de que el otro tiene sus propias batallas y siempre estamos imaginándolo, incluso poniéndolo por delante de las nuestras. Sí, fíjate que yo creo que eso está también en la raíz de la literatura y de la educación democrática, que tiene que ver muchas cosas. Fíjate, a la hora de escribir ese poema yo estoy en una situación en la que una enfermedad, lo que te recuerda, y era época de pandemia, es que existe la vulnerabilidad. Y en un mundo narcisista donde todo el mundo se considera con derecho a todo, de pronto llega la vulnerabilidad y la conciencia de que estamos limitados. Y a la hora de construir un nosotros, uno descubre que la verdadera raíz no es la voluntad de prepotencia o de dominación, sino la necesidad de cuidar y de ser cuidado. Yo creo que eso está en la base del contrato social, en política. Los intereses individuales componen un espacio público para construir un nosotros, donde sea posible equilibrar el interés de cada uno con el bien común, en una historia de amor. Reivindicar el amor es denunciar cualquier tipo de prepotencia, de maltrato, de violencia, porque lo que te une a la hora de construir un nosotros es la conciencia de cuidar o de ser cuidado y de construir un mundo en común que te permita una vida digna. Y eso se potencia mucho con la enfermedad, cuando a ti te toca cuidar a alguien que puede caerse en la ducha o que tiene que ir en silla de ruedas para llegar a un taxi, ¿no? Y fíjate, si además uno es lector, como somos los escritores, porque vuelvo a decir que somos lectores porque somos escritores porque somos lectores, pues uno de pronto recuerda un poema de un poeta que nos gusta mucho a los dos, Joan Margarit, un poeta catalán, que tuvo una hija con una discapacidad muy grave y que al llevarla al colegio, pues
De pronto la niña tardaba mucho en salir del colegio porque estaba muy discapacitada en sus movimientos. Y de pronto había mucha gente que tocaba el claxon porque no podía estar detenida un minuto más de la cuenta mientras la niña bajaba, ¿no? Y todo eso que tiene que ver con los cuidados y con la literatura, pues tiene que ver con algo que tú también has planteado en esa reflexión sobre la ficción, cuando de pronto creo que, citando a Soler, dice que el ser humano es el único animal que tiene prisa. Porque aparte de ser racionales es que tenemos prisa. Y es que vivimos en una época que lo mercantilizamos todo. Y cuando te olvidas de los cuidados para llegar al predominio, estás mercantilizando el tiempo y te crees que la vida es un asunto de usar y tirar. Y se pierde la capacidad de diálogo generacional porque parece que los mayores no tienen nada que enseñarte porque todo nos lo estamos inventando en un instante y en otro instante. Y de pronto a los que nos gusta la literatura, pues aprendemos que también la lentitud existe y que es maravilloso recordar lo que Tolstoy o lo que Shakespeare o lo que Cervantes escribieron hace siglos y hoy los recibimos y nos enseñan a comprender nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que la prisa de los demás, si estás viviendo en el ánimo de la literatura y de los cuidados, más que una reacción de indignación, llamándole, insultando cualquier cosa al que se pone nervioso porque vas lento, pues a lo que te ayuda es a comprender al otro, porque eso es lo que nos ha enseñado la literatura y la ficción, a de pronto saber qué es lo que está pasando en una mujer que se va a suicidar, ya sea en una estación en Rusia o en una estación una ciudad en Francia, ¿no? En el siglo XIX. Lo de comprender al otro, lo de reivindicar la lentitud como un espacio humano frente al tiempo de usar y tirar, te lleva a la literatura y a mí me ha llevado también a distinguir muy bien entre la ficción y la mentira. Una cosa es la mentira y otra cosa es la ficción. La ficción sirve para imaginar moralmente la vida por dentro de los seres humanos, mientras la mentira es ese bulo que ahora está dominando en tantos lugares en la prensa, que como todo va tan rápido, tan rápido, tan rápido, hoy dice alguien algo y al día siguiente ya nadie le pide responsabilidad porque después de él ha habido otras 40 mentiras que van llenando la actualidad, ¿no? Eso, fíjate que es una cosa que los poetas, los escritores, voy a decir los poetas porque como acaba de publicar un libro de poemas y ya aparte de ser un novelista y un ensayista de prestigio es también un poeta, pues los poetas en ese sentido el tiempo se nos convierte en una responsabilidad. A mí me parece que Donald Trump, sabes que a Donald Trump cuando el New York Times le preguntó, pero usted ¿por qué lanza 30 mentiras al día? Él contestó, su jefa de gabinete, el presidente no miente, el presidente crea verdades alternativas. Al día siguiente, como ha habido otros 40 canallas que mienten, ya se olvida de la mentira. Sin embargo, nosotros tenemos que apechugar con lo que hemos escrito hace 10, 15 años, porque nos responsabilizamos de no mentir. No tenemos posesión de la verdad, pero por lo menos nuestra honestidad es no mentir. Oye, me parece increíble que se nos haya acabado el tiempo, que se nos esté acabando el tiempo. ¿Están de acuerdo ustedes que se ha pasado demasiado rápido esto? Pero no quisiera terminar sin darles a ustedes el gusto de oír un poema. El poema Un año y 3 meses, con el que cierra este libro maravilloso y que tiene un epígrafe de este poeta Joan Margarit. Quisiera que contaras la razón por la que él está ahí, esa relación estrecha que hay entre ustedes, entre los últimos días de Joan Margarit y este poema, y después tu lectura, y con eso
cerraríamos. Sí, y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Joan Margarit, un poeta catalán que fue un hermano, enfermó también al tiempo que Almudena. Él era catedrático de arquitectura, de cálculo de estructuras. Y él siempre decía, cuando lo desahuciaron poco antes de morir, dijo: Luis, tú tienes dos personas muy cercanas, yo creo en las matemáticas, si yo me muero, no nos vamos a morir los dos. Eso significa que Almudena se salva. Lo que pasa es que las matemáticas no siempre tienen razón. Por eso reivindico la necesidad de las humanidades, porque las matemáticas no nos resuelven nuestra relación íntima con la vida, y a veces hay que preguntarse que por qué uno y uno pues no tienen un equilibrio. Joan escribió en el año de su muerte un libro, Animal de Bosque, contando su experiencia de alguien que se encierra en su casa y que se identifica con un animal que se esconde en el bosque para morir en soledad y sin que nada lo perturbe, y él, unido con sus íntimos amigos y con su familia, pues de pronto escribió un poema diciendo que el año de su final era uno de los años más felices de su vida, porque se había sentido cuidado, había cuidado a los demás y había tenido tiempo para hacer la paz con las 3 o 4 cosas importantes de la vida que no eran interrumpidas por los ruidos y las cosas sin valor que a veces nos complican la vida. Y escribió un poema que tenía 3 versos con los que acababa diciendo: te ofrezco hoy, acabando este año que para mí ya está entre los que fueron los más felices de mi vida. O sea que el año de su muerte había sido el año más feliz de su vida. Ese poema me lo leyó un día en su casa. Yo estaba en Madrid, me llamó y me dijo: Luis, ¿por qué no te vienes mañana a verme? Y es que ya había conseguido un acuerdo con la muerte digna, estaba al final en los cuidados paliativos y había decidido ya tomarse la medicación para dormir y para descansar y para conseguir una muerte digna. Y yo fui a despedirme de Joan, me leyó este poema que a mí me emocionó mucho. Y pasó una cosa además que tiene que ver con la literatura y con el sentido de la resistencia. Yo, cuando fui a despedirme de Joan, me saqué un billete de ida y vuelta de Madrid a Barcelona, pasé el día con él en Barcelona, y cuando me volví a Madrid, al entrar por el control de seguridad, di el billete y de pronto protestó la máquina y el vigilante me dijo: señor, este billete no es para hoy, es para el día 19, pero del mes que viene. Me había funcionado el inconsciente, yo no quería despedirme de mi amigo, y aunque estoy muy acostumbrado a sacarme billetes, ese día me había equivocado y me había sacado el billete no para esa tarde, sino para el mes que viene. Bueno, eso tiene que ver también con la resistencia. A lo mejor en situaciones muy difíciles uno no puede pensar en el futuro con optimismo, no hay que ser ingenuo, pero tenemos derecho por lo menos a pensar en el mes que viene y seguir viviendo y seguir buscando posibilidades de abrirle caminos a la vida, ¿no? Y bueno, ya escribí este poema que tiene que ver con algo que también me enseñó la literatura. Yo hice un libro sobre Gustavo Adolfo Bécquer y analicé mucho un poema donde Bécquer, en una situación muy difícil, cuando sale de la situación dice que es un muerto que sigue en pie. Hay muertos que siguen en pie. Cuando se rompe un nosotros, bueno, hay alguien que muere y que se entierra, pero hay también alguien que se queda en pie y es un muerto que sigue en pie porque se ha quedado sin sentido su vida, ¿no? Y en este poema yo intenté, dialogando con Joan, diciendo: tú te vas y dices que ha sido un año muy difícil, pero que es de los más felices de tu vida, a ver si eso lo puede escribir no el muerto que se entierra, sino el muerto que sigue en pie.
y que sigue esperando en el mes que viene y en el año que viene y manteniendo la vinculación con la vida. Y escribí este poema que se llama Un año y 3 meses, que fueron los meses de la enfermedad de Almudena. Cuento como anécdota que era en época de pandemia y que yo, que soy muy respetuoso con la vida en común, con las instituciones, que fui muy respetuoso con el confinamiento, pues ella estaba operada la noche del 31 de diciembre del año 2020 y yo me colé en el confinamiento porque estaba prohibido, y como si fuera médico rompí el confinamiento y pasé la noche en la habitación confinada del hospital donde estaba internada Almudena. Cosa que también me sirvió para darle la razón a Joan Margarit por distintas cosas, porque, bueno, si te duele mucho perder a alguien es porque ha perdido algo valioso, y eso significa que también has tenido mucha suerte en vivir 30 años con una persona muy valiosa, porque también es verdad que hay mucha gente que se muere sin haber estado nunca realmente enamorado, o peor todavía, que ha estado realmente enamorado pero ha acabado la relación como perros y gatos, haciéndose daño y matándose los unos a los otros. De manera que poder disfrutar un amor hasta el final y poder cuidar a alguien en época de pandemia es muy importante, porque durante mucho tiempo hubo mucha gente que se murió sola, sin nadie que pudiera abrazarlos, y hubo mucha gente que se desesperó no pudiendo cuidar a la persona que se le estaba muriendo en una residencia, en un hospital, sin poder ir a cuidarla por culpa de la pandemia, ¿no? Bueno, y esos fueron los consuelos que yo encontré para darle la razón a Joan, y para decir, después de todo lo que hemos pasado, pues uno lo piensa y hay momentos para decir que sí, que hemos sido felices, y que en este mundo que nos supera, este mundo de la vida que no tiene límite, pues bueno, haber vivido momentos, años de felicidad y de alegría, pues también nos justifica. Bueno, les leo el poema y ya lo dejamos. 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia, los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades, o de la Navidad sin cabellera, o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por 2 las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos.
Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Muchas gracias. Un aplauso para Luis García Montero, por favor. Gracias a todos por venir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.